Hola a todos, Dios me los bendiga. Es un privilegio poder encontrarnos a través de este espacio y seguir aprendiendo de la maravillosa palabra de Dios. En esta oportunidad quiero invitarte que tengas a la mano este bello texto de Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. El apóstol Pablo dijo esto: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuando una persona se siente a escribir una carta o cuando un predicador se pone de pie para compartir un mensaje, se supone que quien escribe una carta, quien comparte un discurso, debe tener un propósito en la mente. Debe haber alguna razón de por qué escribir, por qué comunicar un mensaje. Así debe ocurrir. Bueno, no es la excepción cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas. Él tiene en mente una serie de enseñanzas, de lecciones de parte de Dios para sus destinatarios. Y por supuesto, cuando él escribe, no lo hace para entretener, no lo hace para divertir a alguien. Él lo está escribiendo, pensando, comunicando, dirigido por Dios para producir algún efecto, un efecto poderoso en la mente y en los corazones de aquellos a quienes se les estaba extendiendo dicho mensaje. Esto ocurrió, por supuesto, insisto, guiado por Dios cada vez que el apóstol Pablo escribió. Pablo fue claro, pero sobre todo Pablo fue enérgico, fue directo. A través de una serie de demandas enérgicas para la vida cristiana, declaraba el mensaje de Dios. De hecho, si usted lee los escritos de Pablo, él siempre fue radical en todas sus exhortaciones, radical. No había en el concepto de Pablo, en su visión de la vida cristiana, un espacio para las medias tintas. ¿Era o no era? ¿Creyente o no era creyente? Era definitorio, era radical. Honestamente, no a muchos les hubiera gustado ser parte de la iglesia de Pablo. No muchos hubieran tolerado a Pablo como predicador domingo tras domingo, porque era enérgico, era directo. Y aun cuando lo hacía con amor y paciencia, Pablo no toleraba excusas para no obedecer a Cristo. Él sin duda creía que la palabra de Dios era como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y él llegó a decir que la palabra es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Cada vez que de Dios recibía un mensaje y lo compartía, era enérgico, era radical. El texto que leímos de Filipenses 1, 27 al 30 no fue la excepción. El apóstol Pablo está en la cárcel. Él no sabe qué va a ocurrir con su salud y su futuro, si lo van a liberar o lo van a sacrificar, le van a cortar la cabeza. Así que los hermanos de Filipos están desesperados. Ellos no tienen noticias claras de su amado pastor, de Pablo, el fundador de la iglesia. Y entonces los hermanos de Filipos envían a Epafrodito para que lo ayude. Curiosamente, Epafrodito enferma y entonces los hermanos de Filipos tienen ahora una doble preocupación: por Pablo, su salud y futuro, y también por Epafrodito. Pero ellos quieren ver a Pablo otra vez, con desesperación, quieren verlo físicamente. Y es en ese contexto que Pablo tiene un mensaje enérgico y al mismo tiempo radical. Escuche lo que la Nueva Versión Internacional dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, y sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno de los adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción,
Pero para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo está siendo radical y está siendo enérgico y les va a decir por lo menos tres grandes instrucciones que usted y yo deberíamos de hacer caso también para nuestro diario vivir. Pablo les va a decir, primero, no te olvides. No te olvides, vive como verdadero cristiano. Dice Pablo, sea que yo esté con ustedes, o sea que mi presencia física no les acompañe, nunca olvides esto, compórtate como es digno del Evangelio. Dos palabras importantes aquí, comportarse y digno. Ahora, ¿sabes que digno significa algo que refleja, algo que es coherente con una identidad, con una naturaleza, algo que se reconoce, que es identificable porque tiene características externas de acuerdo a su esencia interna? Lo sabemos. No podemos esperar de un árbol de manzanas cosechar aguacate, debemos de cosechar manzanas, ¿verdad? Sería algo inusual que un árbol de peras de uvas, eso no se espera. La idea es que las características del fruto sean congruentes con su naturaleza, con su esencia. Un asunto interesante aquí es que en el griego, a diferencia de Reina Valera 60 y las versiones en inglés que dicen compórtense como es digno, en el griego literalmente se traduce así, de forma digna, de acuerdo al Evangelio, compórtense ustedes mismos. Es decir, digno aparece primero que comportarse, porque el énfasis no es la conducta, el énfasis es que la conducta sea digna, que podamos reflejar las características de lo que se supone identifica a los cristianos, que vivamos de manera congruente, a la altura de lo que se espera de un cristiano. Y eso mostrará nuestra dignidad de lo que decimos creer. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Que para los griegos habían dos palabras para describir la conducta de la vida, cómo comportarse, cómo conducirse en la vida. Una de ellas era peripateo, que describía la vida cotidiana, el caminar diario de la vida. Sin embargo, Pablo no utiliza esa palabra. Aquí la palabra es polítome, que describía la responsabilidad que un ciudadano tenía para con su sociedad. Era la actividad social pública del ciudadano para con los demás. Y eso implicaba todas las áreas de la vida, el testimonio externo del ciudadano en relación con sus compatriotas. Y lo sabemos. Un ciudadano romano tenía dos grandes responsabilidades que le hacían estar muy orgulloso de ser romano. Primero, él tenía la disposición de luchar por su patria. Él no tenía problema de enlistarse como soldado romano y pelear por Roma. Y lo segundo, pagar impuestos. Y pagar impuestos sabía que traía beneficios no solo para él, sino también para su sociedad. Literalmente un ciudadano romano estaba al servicio de con su energía para Roma y con su dinero para Roma. Literalmente un ciudadano romano estaba al servicio de su ciudad. Ahora, Filipos era una colonia romana, una especie de pequeña Roma, y quienes eran ciudadanos romanos debían de vivir como romanos, vestir como romanos, hablar como romanos, llamarse romanos. Era un privilegio, pero debían de vivir de acuerdo a esa esencia de lo que significaba ser romano. Pablo aprovecha esta imagen para todos conocida y entonces Pablo dice, así quiero que se comporten. Ustedes deben de tener características de cristiano, porque son cristianos, porque pertenecen a los cristianos. El apóstol Pablo en capítulo 3, verso 20, más adelante les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El creyente, por supuesto, debe obedecer las leyes del lugar en donde vive, pero nuestra ciudadanía tiene una expectativa superior. Está en los cielos. Pero lo que Dios quiere es que vivamos de acuerdo con congruencia a esa ciudadanía que está en los cielos. Somos luz y somos sal de este mundo.
Si los creyentes vamos a marcar una diferencia en medio de las tinieblas y del pecado, necesitamos ser identificables, congruentes con aquello que decimos creer. A veces lo pasamos por alto, pero no olvides esto. En la actividad que desempeñas en la vida cotidiana, seas abogado, ingeniero, enfermero, maestro, médico, antes de todo ello, eres hijo de Dios. Y en tu actividad diaria, en lo que haces, aún en lo que no haces, está siendo identificable que tu ciudadanía es del reino de los cielos, pero no como un discurso, sino porque tus acciones respaldan tus palabras. Y claro, vale la pena decir que antes de ser bautista, somos cristianos. Eso es lo que nos identifica, cristianos. Cualquier actividad que realicemos en la vida, nuestra lealtad, nuestra congruencia, es en relación al reino de los cielos. Esa es nuestra responsabilidad primordial, dar una buena representación de lo que significa ser un cristiano. Si lo hacemos, estaremos siendo dignos de ser creyentes. Los valores del Evangelio no se viven en la soledad, aislado, o en un monasterio, o en el desierto. Se vive en medio de la polis, es decir, en medio de la ciudad, en medio del condado, en medio de nuestra familia, con los nuestros, con los que nos conocen. Allí, no te olvides, vive como cristiano. Vive como cristiano. Eso es enérgico, eso es radical. Pero eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Ahora, el apóstol Pablo, enérgicamente y con toda radicalidad, presenta una segunda enseñanza y va a decir, no te rindas, no te rindas, lucha por la fe con otros. Pablo dice de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que no, sea que pierda la vida o que continúe esperando mi juicio y los resultados del futuro que me depara, sea que vaya a verlos físicamente o que les escriba una carta. Quiero escuchar esto, quiero escuchar que no se han rendido, que están luchando juntos por el Evangelio. Ahora, Pablo deja a un lado la imagen de la ciudadanía y ahora presenta una imagen de un luchador, un gladiador. La expresión firme, combatir unánime, es la de un soldado romano que con fiereza está luchando, pero no solo, sino con otros. Ahora, dice estar firme. Literalmente se traduce estar de pie, bien parado, soportando todo lo que viene. Esta era parte del lenguaje militar y describía a un soldado que se mantenía firme en su puesto, sin ceder ni un milímetro, nada, luchando contra el enemigo. Pero mientras está firme, no hay pasividad. Mientras está firme, está haciendo lo que se supone debe de hacer, peleando, dando la batalla. Pero un punto vital aquí es que esta batalla no es un llamado únicamente individual, es colectivo. Pablo les dice, ustedes estén firmes, luchando juntos, es plural. Es verdad que la fe cristiana es individual, pero hemos sido llamados a una fe colectiva. De hecho, luchando o combatiendo, es como si Pablo describiera a un grupo de personas que están jugando como un mismo equipo, bateando para un mismo lado, jugando, luchando como equipo para obtener victorias como equipo. Imagínense el impacto en la sociedad si todos los cristianos decidiéramos luchar juntos por el Evangelio. Si viviéramos juntos el Evangelio, si predicáramos juntos el Evangelio, si esa unidad se reflejara en la sociedad, wow, eso sería un impacto tremendo. Bueno, es verdad que puede sonar como algo idílico, pero esta es la expectativa de parte de Dios. Oye, no te rindas. La batalla en la vida cristiana no se da de forma individual, ahí donde tú vives. Eso también se debe de hacer en conjunto con otros creyentes. El apóstol Pablo lo dijo así en otra oportunidad, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Efesios 4:13. En la vida cristiana, qué bueno que podemos crecer de forma individual, pero la realidad es que debemos de hacerlo juntos. Aún aquellos que van rezagados, ayudarlos para que continúen en la fe. ¿Por qué?
porque juntos como cuerpo también debemos dar un testimonio de lo que significa ser cristiano. Alguien dijo que las cuerdas fuertes no se hacen de un hilo, que el entretejer muchos hilos, allí se logra la fuerza. Y es verdad, las grandes batallas no se ganan solo, de manera individual, sino con otros más, con otros creyentes. Y además no olvides, al final del camino, un día estaremos en la presencia de Dios, juntos, como equipo, adorando al Señor. Entonces, ese es el llamado. No te rindas, lucha unánime. Claro que el apóstol Pablo aclara en qué sentido hay que luchar unánime. Y él dice, por la fe del Evangelio, por la fe del Evangelio. ¿Escuchaste? No está describiendo luchar y pelearnos unos contra otros, que eso es muy común entre las iglesias. Es una lucha que está orientada a la fe por la causa del Evangelio. Por favor, no pierdas de vista esto. Para nadie es un secreto que nuestra sociedad detesta el Evangelio. El ser humano hace esfuerzos para declarar que Dios está muerto, que la Biblia no es verdad, que la resurrección de Jesucristo fue un engaño. Y lo que busca la humanidad es sacar a Dios, sacarlo de cualquier esfera de la vida humana y atacar a todo lo que huela iglesia, a todo lo que huela cristiano, a lo que huela evangelio. Es ahí donde los creyentes debemos de cerrar filas y juntos, sí con nuestra vida individual, nuestra congruencia de vida, pero juntos estar allí para ayudarnos hombro a hombro, codo a codo, para que nada de esas amenazas del Evangelio destruyan a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Claro, de forma individual, sí, pero segundo, la mejor defensa es que es como cuando nos unimos alrededor de una fogata. Ahí estamos todos conectados. La mejor defensa es congregarnos. La mejor defensa es reunirnos y aprender juntos. La mejor defensa es orar juntos. La mejor defensa es cuidarnos juntos. Es estar juntos. Es ser parte de un solo cuerpo. Es enseñarle a las nuevas generaciones lo que significa ser cristiano. Y cuando alguien se duele, nos dolemos. Y cuando alguien se alegra, nos alegramos. Juntos como un cuerpo, unidos en un solo cuerpo. Unidos somos más fuertes que de manera individual. El autor de los Hebreos capítulo 10 lo dijo de esta manera. Así que mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y agregó, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día que Cristo venga. Sí, pero mientras ese día llega, no te rindas, congrégate. No te rindas, exhorta a otros. No te rindas, deja que otros bendigan tu vida. No te rindas, ora por los demás. No te rindas, ayuda a tu hermano en la fe. Juntos enseñen, aprendan, juntos luchen para que cuando Cristo venga nos encuentre unidos luchando por su palabra, esa maravillosa palabra que Él nos dejó. No te rindas, lucha por la fe con otros creyentes. Pablo es radical y Pablo es enérgico. Pablo agrega algo más. No renuncies, no renuncies. Vive de tal manera que valga la pena. No renuncies. Y Pablo dice, en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es perdición, pero para ustedes es de bendición, porque a ustedes no solamente se les ha dado el privilegio de creer, también de sufrir. Y un mensaje de este tipo sería como para tirar la toalla. Pero ¿quién quiere sufrir? Pablo está sufriendo, Epafrodito está sufriendo, la iglesia de Filipos está sufriendo. ¿Cómo que sufrir es un privilegio? Y Pablo dice, sí, cuando crees en Cristo estás llamado a imitar la vida del Maestro. Y Cristo es el ejemplo perfecto de alguien que amaba a Dios y sufrió para cumplir el propósito que Dios tenía para él como Mesías en este mundo. No te rindas, no renuncies, no tires la toalla. Vive de tal manera que valga la pena. Como un personaje de la televisión mexicana decía, que no cunde el pánico. No te sientas intimidado. Esta palabra intimidad es muy interesante porque describía el terror que muestra un caballo cuando se asusta. Y los caballos son fuertes,
Pero de repente los caballos se asustan con un ruido, con un animal, con algo, y el caballo no solo relincha, sino que si puede, corre, huye despavorido. Pablo dice, no, que no te pase eso, que el sufrimiento, que los ataques de la sociedad contra tu fe, tu familia, contra el mensaje del Evangelio, no te espante. Por supuesto, puede llegar a generarnos incertidumbre, que por ser creyentes suframos, pero no te espantes, porque donde se predica el Evangelio, donde se vive como cristiano, siempre vas a encontrar oposición. El Señor Jesús lo experimentó, Pablo también, Pedro, Silas, Bernabé, Juan, Esteban. Bueno, a Esteban lo apedrearon, ¿verdad? A Juan lo desterraron en la isla de Patmos para que muriera. Y siempre el cristianismo ha enfrentado oposición, siempre. No renuncies, vive. De tal manera que hagas la diferencia aunque haya oposición. De hecho, como dijo alguien, si nadie se opone a nuestra vida cristiana y a nuestra predicación del Evangelio, lo más probable es que no estás dando evidencia que eres ciudadano del reino y no estás predicando el Evangelio de Jesús, porque espera algo. Si tú eres creyente y vives como tal, y tú predicas el Evangelio y eres de testimonio para tu gente, espera ataques, espera peligros, pero no renuncies, vive, no importando lo que eso implique. Los hermanos de Filipos lo sabían. Cuando el Evangelio llegó por primera vez a Filipos, ellos vieron a Pablo luchar por la fe y también lo vieron encarcelado por causa de la fe. Y ahora Pablo está en otra cárcel sufriendo cuando les escribe esta carta. Esta era una manera de recordarles que Dios está esperando nuestro máximo esfuerzo, que es un honor sufrir por ser creyente. Y no sé qué nos espera el resto de este año. Ni siquiera tenemos una idea de cuándo esta pandemia desaparecerá por completo y la vida regresará a la normalidad. Pero algo es seguro. Mientras estamos en el combate de la vida, en el nombre de Jesús, podemos salir victoriosos. De hecho, debemos de vivir la vida cristiana no como que vamos a obtener una victoria, sino que desde ya vivimos en victoria. Sí, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque ande en valle de sombras o de muerte, no temeré mal alguno. Y al final el Salmo 23 dice que la bondad, el bien y la misericordia del Señor nos siguen, nos persiguen todos los días de la vida. Desde ya estamos en victoria, victoria y más victoria hasta la eternidad. No renuncies. Vale la pena vivir en Cristo. ¿Habrá oposición? Sí, pero contamos con Dios. Y sabes una cosa, Dios cuenta contigo. No renuncies. No te olvides. Vive como verdadero creyente. No te rindas, lucha por tu fe con otros. Y no renuncies, vive aunque haya oposición. Vale la pena. Pablo era enérgico. Pablo era radical. Me recuerda la historia de aquel predicador que fue invitado a dirigir el funeral de un hombre que nunca había querido acudir a la iglesia. Pero los familiares decían que él era cristiano, aunque no iba a la iglesia. Cuando los que iban cargando el ataúd se acercaron a la puerta de la iglesia para entrar, el pastor no los dejó entrar. El pastor permaneció afuera y les dijo, señores, nunca he tomado ventaja de ninguna persona viva y no lo voy a hacer con un muerto. Si este varón viviera, él no entraría a la iglesia, no entraría al edificio. Así que seamos congruentes. Dejen el ataúd allá afuera y respetemos su decisión de terminar su peregrinación terrenal como él mismo la vivió, sin Dios allá afuera. Y el culto fue dirigido de la puerta hacia afuera. Quizá usted diga, oh, qué predicador tan enérgico, tan estricto, tan radical, tan legalista. No, en realidad él estaba describiendo lo que ese ateo rebelde a Dios haría si estuviera en vida. No vendría a la iglesia. Quizá también para algunos Pablo fue muy estricto, fue muy radical. O que Dios en su palabra es muy radical o muy duro, muy difícil. No es así. Lo que ocurre es que la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis nos recuerda que Dios tiene la expectativa de que le honremos.